Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de estos años que llevo como misionero, como sacerdote, me he encontrado dentro de la iglesia grupos que son muy activos, grupos que te ayudan a realmente a crecer en tu espiritualidad, en el amor a Dios, acercarte a entender la fe mejor. Pero también me he encontrado grupos dentro de la iglesia muy cerrados, grupos que creen que ellos tienen siempre la razón, que son mejores que los demás grupos o que las demás personas, y a veces son muy selectos estos grupos también que me he encontrado. No cualquiera puede participar y se creen tener la verdad. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy la palabra de Dios nos pone un contexto en el que Jesús va y habla en la sinagoga. Jesús es judío. Sabemos que la historia de salvación entra a través de un pueblo que Dios elige, pero la salvación no es solamente para un pueblo, y este es el mensaje que Jesús nos viene a traer y le viene a recordar a las personas. La salvación es para todas las naciones, para todos los pueblos. ¿Sí? Se creía que nomás era el pueblo de Israel. Sí, es el pueblo elegido para iniciar este proceso de salvación, pero Dios no es exclusivo. Dios no es nada más para un pueblo. Dios tiene una dimensión más grande y no lo podemos encerrar nada más en un grupo de personas como existe a veces en la iglesia, o también como puede existir en el mundo. Hay personas que crean religiones nada más para el grupo de personas, ya sea por su estatus social, por su raza, por sus condiciones, por sus ideologías, y excluyen al resto. Y allí nada más nosotros somos, nada más nosotros. Es
es el reino de Dios. No, más a nosotros se nos reveló. Yo creo que hoy Jesús viene a traer un mensaje al pueblo, a su pueblo. Va a Nazaret y precisamente comienza dando unos ejemplos a la gente que se había cerrado en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, que la salvación es para todos los pueblos, no para solamente una. ¿Y qué comienza recordándonos? Lo que escuchamos en la primera lectura, precisamente del profeta, que habla del profeta Eliseo, en el libro de los Reyes, que Eliseo fue elegido para sanar a un pagano, ¿sí? Allí a Naamán, que era general del ejército sirio. Pero ¿qué pasa? Está pidiéndole al profeta por la sanación y le dice una cosa muy sencilla: ve y báñate en el río 7 veces, que al principio rehúsa hacerlo, hasta que el sirviente de le dice: Señor, si te hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho. Dios a veces nos pide cosas sencillas, simples, pero a veces no las queremos hacer. El orgullo, la soberbia. ¿Cómo va a ser posible que algo tan sencillo, yo me hubiera bañado en mis aguas? No, es quien te lo dice, ¿sí? Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, es cuando vienen las bendiciones y las gracias. Hoy la palabra de Dios nos recuerda precisamente que esa salvación es para todos los pueblos. Y no solo todos los pueblos, sino a toda persona que esté disponible, que esté abierto su corazón. Porque la salvación, Dios quiere que todos la obtengan, que todos lleguemos a ese conocimiento de la verdad. Que cuando tú des algo a los demás, aunque sea un vaso de agua, vas a quedar recompensado. Que si tú visitas al enfermo, al encarcelado, vas a quedar recompensado. Dios siempre ve esas buenas acciones. Cuando da la limosna a alguien, no te dice cuánto tienes que darle, sino simplemente es tu acción. Si deseas realmente tener la salvación o tener ese lugar en el cielo, pues esa promesa que nos da Jesús. Cada vez que lo haces con estos pequeños, lo estás haciendo conmigo mismo. Y no vas a quedar sin recompensa. Hoy pues nos vuelve a recordar 2 eventos muy importantes Jesús. Aquí el de Eliseo con Naamán, con el general sirio, que lo sana de una lepra, siendo pagano, siendo de otra tierra, siendo de otra mentalidad. Y la experiencia de Elías, que en tiempo de Elías había hambre y Dios lo envía con una viuda, la viuda que nos habla aquí de Sarepta, que vivía en Sidón, que tampoco era judía, y es a ella que le pide hospedaje, el profeta le pide de comer, y ella, por ser generosa, dice: te doy lo único que tenía para vivir, te lo doy. Y por esa acción dice: nunca más te faltará el pan en tu casa, el alimento. Y Dios cumple su promesa, y no porque era judía. Esto es lo que le trata de recordar Jesús a la gente, a las personas de su tierra. Esa es la misión que Él tiene cuando siente el Espíritu de Dios, la acción del Espíritu, que dice: el Espíritu de Dios se ha poseído en mí para ir a llevar buenas noticias, no malas noticias, buenas noticias. Que la salvación es para todos, que la libertad la quiere para todos aquellos que están oprimidos, cautivos. Que Dios quiere que se abran los ojos del ciego, que abramos nuestro entendimiento a las bendiciones, a las gracias de Dios. Esto es lo que Jesús viene a hablar, a profetizar, a recordarnos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Se cierra a esa bendición, a esa gracia.
a esa gracia que Dios nos da, nos regala. Y la gente, en lugar de alegrarse, ¿qué es lo que hace? Se enoja, se molesta, porque se creen conocedores de la verdad y poseedores de la salvación. No, aquí Jesús les recuerda: no, señores, es Dios quien la da. Es Dios quien la da. Y es por eso que aquí Jesús comienza diciendo: nadie es profeta en su propia tierra. Aquí, por él expresar esta profecía, podemos decir, o este mensaje que Dios nos viene a traer, pues la gente no quiere escucharla, no quiere reconocerla, se cierran a sí mismo, y cuando uno se cierra, uno empieza a buscar los defectos de las personas, aunque Jesús no tenía ningún defecto. Pero ¿cuál es el defecto de esta sociedad donde vive Jesús? Este es el hijo del carpintero. Empiezan a degradar al otro. Pues ¿quién se siente? Si yo lo conozco, yo sé cómo creció. Y esto es lo que pasa también con nosotros en nuestros pueblos. Cuando alguien nos trae un mensaje hermoso, bello, a veces lo estamos mirando de arriba abajo. ¿Y quién es este? ¿Y este qué? ¿A dónde fue a estudiar? ¿O qué se cree? Yo creo que es cuando dejamos que el espíritu de la arrogancia se ponga en nuestros corazones y no dejamos que la gracia de Dios penetre en nuestras vidas. Hoy Jesús nos dice: sí, hay personas que son llamadas a llevar este mensaje, pero les recuerdo que a veces no vas a ser bien aceptado. No vas a ser aceptado a veces ni en tus comunidades, porque te quieren ver tus defectos, tus limitaciones, en lugar de ver pues las bendiciones. Pues hoy yo creo que la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a tener un espíritu abierto a la gracia de Dios, de realmente reconocer el mensaje que Dios lo trae, y que ese mensaje de amor, de libertad, de paz, de misericordia es para todas las personas, sin ser excluidos. Lo único que nos invita es pues tener ese espíritu que tuvo Naamán al final, que se doblegó y dijo: pues claro, tengo que ser humilde, tengo que reconocer que si yo dejo mi soberbia en mí, no va a actuar esa bendición de Dios. O como esta viuda humilde y sencilla que dice: bueno, era lo único que tengo, pero te lo comparto, confío. Aunque no eres una persona que eres de mi tierra, de mi mentalidad, pero sé que eres un profeta, y confía. Y es allí cuando viene por las gracias. Que hoy nosotros aprendamos a ser humildes, que aprendamos a confiar en aquellos que nos traen la buena noticia, la nueva noticia del Evangelio, que confiemos en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, que Él siempre va a traer bendiciones a nuestras vidas. No juzguemos a nadie, porque cuando tú dejas el odio, la arrogancia, la ironía, el creer que tú conoces y tú eres mejor que los demás, vas a tratar de hacer lo que hizo este pueblo de Nazaret con Jesús, de quererlo matar, de quererlo desbarrancar, desaparecer. Pero bueno, yo creo que eso ocurre cuando cierras tu espíritu a la gracia de Dios. Pues hoy abramos nuestros corazones a la misericordia, al amor de Dios, que nos invita en este tiempo de Cuaresma precisamente a confiar en el Señor, a confiar en sus palabras, porque el Señor viene a traernos misericordia, viene a traernos su redención para el mundo entero. Que sigamos nosotros teniendo una actitud de deseo del Señor, deseo de su gracia, de su misericordia y de su salvación. Así sea. Amén.